Esto es la palabra en voz. Le saluda el padre Leonardo Rodríguez de la diócesis de Canelones, Uruguay. Escuchamos y meditamos en este día el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en el capítulo 4, versículos 43 al 54. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a curar a su hijo moribundo. Jesús les dijo: «Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen». El funcionario le respondió: «Señor, baja antes que mi hijo se muera». «Vuelve a tu casa, tu hijo vive», le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. «Ayer a la 1:00 p.m. se le fue la fiebre», le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive». Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas, nos encontramos transitando esta última parte, podríamos decir, el último trayecto del tiempo de Cuaresma en preparación a la celebración de la Pascua del Señor. La palabra que acabamos de escuchar nos interpela una vez más sobre la vivencia de la fe, como una experiencia que se sustenta no tanto en una decisión voluntariosa, ni tampoco en una decisión moral, sino en una experiencia de encuentro y de conocimiento de la persona de Jesús. Este encuentro y este conocimiento se sustenta nada más ni nada menos que en la escucha de su palabra. Escuchar la palabra de Jesús es el desafío. La palabra es fuente de vida, la palabra es fuente de conversión, la palabra es fuente de fe. En tiempos donde la palabra humana está tan desvalorizada, donde mucho se dice y parece no siempre coincidir con la forma en cómo vivimos o las acciones que emprendemos, la palabra pierde potencia. En ese contexto somos invitados a recuperar la fuerza de la palabra de Dios en nuestra vida. Aquel hombre escuchó, confió y obedeció. Vete a tu casa, vuelve a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Al final del trayecto, corrobora que aquella palabra no solo fue una indicación práctica, sino una palabra efectiva que produce vida. En este tiempo, donde la Iglesia nos invita una vez más a vivir una auténtica conversión, un volvernos al Señor, no lo hagamos como un esfuerzo de voluntad o como una tarea que nos cuesta demasiado trabajo, sino como un volver a abrir, a expandir el oído y el corazón para escuchar la palabra que nos dirá: vives. Tu vida es mi vida. Que nos bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hoy comprendí que es mejor dejar fluir en mí tu santa voluntad y descansar sobre mí y digo amén.
amén a tus promesas.